sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos, hermanos que me escuchan en Radio María, en primer lugar tengo que hacer un disculpa, no fue mío, pero en fin, que el sábado y domingo pasados, 26, 27, no se transmitió por un problema técnico el programa. Igual aprovecho para decir que ese programa se transmitió el viernes en Radio María y que yo, tanto el grano de mostaza como Sursum corda, yo los grabo y los subo en mi página web, así que los pueden encontrar siempre allí, o a veces un poquito atrasado. Mi página web se llama Amicus Sponsi, pero ustedes ponen en Google Alberto Sanguinetti y pueden encontrar tanto los granos de mostaza como Sursum corda, como otros materiales que hay allí. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo, dije ya el grano de mostaza, que yo voy a cumplir 80 años y que tengo que dar gracias a Dios e invito a que me acompañen dando gracias a Dios, pidiendo perdón por mis culpas, pidiendo perdón a las personas y pidiendo por aquellos también, yo perdonando, ¿no? Y en todo alabando y bendiciendo a Dios. Lo haré como tal, yo lo hagan en cualquier momento que quiera unirse conmigo, pero como tal, el viernes 10, en la parroquia Estela Maris de Carrasco, a las 19 horas cantaremos las vísperas y para alabanza de Dios, y a las 19:30 el sacrificio de alabanza, la Santa Misa a Dios. Quiero desarrollar un poco mi mirada de la vida y mi gratitud. En primer lugar, por el don de la existencia, que no viene de una casualidad, sino ni tampoco de algo abstracto como la vida, la existencia, ni el azar, no. Es don del Creador. Por supuesto, el Creador mismo lo hace, sabe hacerlo, no por instrumentos como así como la mano, por la mediación de los seres. ¿Sí? Soy hijo de mis padres, y yo soy a su vez de sus padres. ¿Sí? Y entonces agradezco a Dios Creador y además a que ha creado toda la existencia, el mundo para mí, de alguna forma. Y bueno, el ser humano como es. Nosotros no inventamos el ser humano, ¿no? Entonces yo agradezco todo eso que significa, ¿no? El ser, dicho con la fe, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a conocer a Dios y a servirlo y a amar a los hermanos y a servirlos también, y bueno, y ir caminando hacia la vida eterna. Es una plenitud que supera todo lo imaginable y que los tiene reservada en los cielos de Jesucristo. Así que una inmensa gratitud a Dios, a la belleza de la existencia humana. Es verdad que está herida por el pecado y la muerte. Más en la fe católica sabemos que existe el pecado original, o sea que la naturaleza humana no está simplemente natural, digámoslo así, sino que siempre viene herida y en un mundo herido. Y todos tenemos tanto experiencia personal de cosas que realmente, ¿por qué hice yo esto? ¿Por qué esa atracción a lo que yo sé que está mal? ¿Por qué? Bueno, son las consecuencias del pecado original y también de mis propios pecados, ¿no? Y también de los pecados. ¿Y por qué tanto influjo, tanta atención, tanto mostrar lo que no es bueno, que debería dar vergüenza, lo que debe estar escondido? Bueno, entonces estamos heridos, pero también estamos salvados. Tenemos Redentor, Cristo Jesús, el Señor. De modo que una gran acción de esas por la vida. Agradezco, yo nací en una familia católica, así que recibí la fe y los sacramentos, y era mi ambiente natural, lo cual no quise que lo pensáramos y reflexionáramos. Así que digo, todo ello me favoreció, sin duda,
en mi desarrollo. Por supuesto que también como en toda familia había dificultades, había tristezas, y bueno, también eso agradezco en parte lo que pude superar y bueno, en parte también lo que uno pudo sufrir y uno pudo crecer, ¿no? Una familia de muchos primos, yo de un lado y del otro tenía 54 primos hermanos, que eran medio clánicos, así. Bueno, también, claro, con mucha diferencia de edad, uno me llevaba 20 años y cuando era niño ya estaban casados, iba a los casamientos de ellos. Sí, pero todo eso también me dio muchas oportunidades de conocer, de ambientes distintos. Reconozco también que teníamos un buen nivel económico. Nosotros éramos los menos dentro de ese medio, pero teníamos, sobre todo que me dio mucha oportunidad de educación, de conocer historia, arte, geografía, lenguas. Digo, todo eso lo agradezco porque tuve una vida rica. Y dentro de ellos digo, certamente la fe y no tengo que decir que dentro de ello, yo desde niño tuve la inclinación, muchas inclinaciones, me gustaba la arquitectura, en fin, el arte, la política, yo a mí me interesaba todo, yo leía los diarios de punta a punta desde niño, pero el sentido de la liturgia, del culto de Dios, para mí lo más real de todo era el culto. Desde que fui monaguillo de niño, desde que tenía el misal, liturgia en latín, iba aprendiendo las oraciones, las lecturas, bueno, todo ello. Las grandes ceremonias de Semana Santa, me acuerdo, con las 12, en Vigilia Pascual, con las 12 profecías que las cantaban en latín, las seguíamos en el librito. Así que realmente en eso Dios me dio la fe y la conexión en que el centro era el culto de Dios. Y bueno, y me fue llevando hacia el sacerdocio. Entonces digo, agradezco la fe y el poder ver la vida con fe. Y con una fe como es la fe católica que está unida a la razón. O sea, que va más allá de la razón, porque la razón es razonable cuando reconoce que hay más allá de ella, o sea, que no limita lo que ella puede razonar, cuando llega a un límite se da cuenta, la verdad absoluta, la vida plena, el amor absoluto va más allá de lo que puedo yo sacar con la razón, pero la razón ve que está. Bueno, así que digo, bueno, y en eso también fui formado también en una fe pensada, responsable, tanto a los niveles sociales, económicos, políticos, y la apertura al llamado de Dios. En mi familia estaba la apertura. Ni influían ni empujaban a que uno fuera sacerdote o religiosa, pero sí estaba esa apertura y estaba la pregunta. Uno se hacía la pregunta, sí, Señor, ¿qué quieres de mí? Eso para lo que fuera. ¿Qué quieres de mí? Y bueno, y en eso iba tratando de discernir y me fue porque tenía otras oportunidades. Yo empecé la preparatoria de arquitectura, después lo seguí porque fui al seminario, pero a mí la arquitectura me gusta y no la entiendo en un lugar y ya estoy ordenándole el espacio, digo sentido. Después, como esas cosas, Dios me usó, me empleó bien esas cualidades que Él me dio y bueno, proyecté iglesias, proyecté casas parroquiales, muchas cosas por esa cierta sensibilidad para la arquitectura y también para el arte. Y bueno, muy joven, cuando todavía no cumplido 17 años, me fui al seminario, tuve una formación, yo lo agradezco mucho, primero allá en Toledo, que cuando estaba en la escuela militar, estábamos encerrados 10 veces al año, pero muy tranquilo, muy para el interior, muy ordenado, en fin, era medio de monjes, pero a mí me formó mucho, y por supuesto, y una liturgia muy bien celebrada, especialmente la dominical, la misa solemne, el gregoriano y las vísperas, me formó para toda la vida. Tuve la oportunidad después de me envió, no sé, Partel a estudiar la teología en Roma, así que ya estuve 5 años, tuve una experiencia muy grande, luego hice ya de sacerdote en Buenos Aires, el doctorado, la tesis para el doctorado en teología. Bueno, agradezco el don de la vocación y agradezco el don de haberlo podido seguir. Yo le decía al Señor siempre, Señor, que sea lo que tú quieras y no lo que se me ocurra a mí ni me pase por la cabeza, y dame la gracia de hacerlo para ti, para que a ti te agrade. Bueno, por supuesto que cuento con muchos pecados a lo largo de 50 y tantos años de vida sacerdotal y después de estar ya en el seminario, son 60 y tantos. Bueno, pero
me agradezco el don de no solamente la vocación, sino del sacramento del orden sagrado. Yo recibí en el 70 el diaconado, en el 73 el presbiterado, después en el 2010 el episcopado, en los 3 grados del orden sacerdotal. Agradezco el don de poder ser instrumento de Cristo para la proclamación de la fe, para acompañar a los cristianos en los distintos momentos, en su dolor, en su formación, en su pecado y el pedir la misericordia de Dios, y sobre todo en el culto de Dios, en el alabar y bendecir a Dios, el entregarse a Dios por medio de Jesucristo en los sacramentos. Bueno, así que ahí entra también, ya digo, mi gratitud. A lo largo de tantas anécdotas, ¿no? Estuve más en lugares distintos en mi vida. Empecé en el Parque del Cordón, después fui 8 años en Santa Rita en Maroñas, allí se incendió la iglesia, hice una obra enorme para hacer todos los salones, la casa y la misma iglesia, y una comunidad con niños, con jóvenes, en fin, un gran desarrollo. Después estuve en Estrella de Carrasco 10 años, después estuve en Tapes, en la estación del Perpetuo Socorro, la calle Tapes, 5 años. Volví al Cordón de Parco, 5 años, y después me hicieron obispo de Canelones, estuve 11 años. Así que andando por todos los pueblos y lugares de Canelones, tuve pues oportunidad de servir a Dios en distintos lugares, con distintos medios sociales, con distintas funciones, y a servir a los hombres, y de lo cual estoy muy agradecido. Tuve toda otra beta. Esta liturgia la he ido desarrollando hasta hoy, más con el canto litúrgico, el canto gregoriano, pero buscando la verdad. La verdad del hombre es adorar a Dios. San Agustín dice, la obra suprema del hombre es alabar a Dios. Y lo que haremos en la eternidad sin fin es alabarlo plenamente. Entonces, en un mundo, en una cultura no distinta de otra, hablo de en el cual el hombre se encierra en sí mismo, y todo vale si le es útil o cree que le es útil, a veces siquiera eso, y hasta Dios tiene, si Dios me responde, el fin es Dios por Dios, alabar a Dios por Dios mismo. Por supuesto que tengo que alabarlo y bendecirlo porque me ha creado, porque me ha perdonado los pecados, porque me ha santificado, en fin, porque mantiene en su gracia, pero además de todo lo que yo reciba, Dios por Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios, gratuitamente. Eso que parece, y el fin del hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para alabar a Dios. No estoy para ser feliz, o si no, mi beatitud, mi bienaventuranza es conocerlo, amarlo y alabarlo, bendecirlo. Bien, eso agradezco que me lo dio, y lo pudo compartir, y lo pude, en fin, estar entregando a otros. Y bueno, con varios momentos que hubo difíciles, todavía hay en el culto católico, y cosas muy contrarias y contradictorias, y mucha decadencia en muchos aspectos. Me dio la gracia, junto con muchos otros. Por decir uno, voy a recordar ciertamente al Papa Benedicto, que puso en su centro el culto, la liturgia, y la renovación de la Iglesia por la liturgia y por el sentido justamente de culto de la divina liturgia. Bueno, en eso sigo trabajando, un pequeño movimiento Sursum Corda, haciendo misas en gregoriano, misas cantadas simplemente en castellano, y tratando de comunicar una reversión, una conversión personal y comunitaria en el culto, y que creo que ha de profundizarse. Voy a dar gracias también por tanta gente que conocí, que me ayudó, que me enseñó, que me acompañó, que me apoyó. Fíjense, son centenares, por supuesto, desde mis padres y desde los que me cuidaron de chico, mis profesores. Uno tiene que darse cuenta de la inmensidad de personas de las cuales uno depende y recibe, para no ser tan ridículo de creerse que uno lo hace todo. No hace nada, empezando por tomar agua. Sí, yo abro la canilla, pero hay todo un sistema para eso, ¿no?
el creador que creó el agua y bueno, nuestros ríos, bueno, hasta poder eso, ¿no? Bueno, lo mismo me puede decir con la luz eléctrica, cosas que parecen tan banales, pero no, hay toda una sociedad que me sirve. Y por supuesto en la iglesia, toda una iglesia que me ha ayudado. Y eso puedo llegar a salir a los apóstoles, podría estar más atrás hasta los profetas, el rey David. Pero en fin, uno realmente es impresionante la constelación de estrellas del cielo que a uno lo han cubierto y lo han guiado. Y por eso quiero ser muy agradecido y pedir a Dios la humildad de reconocer y de darme cuenta que todo recibido, aún lo que yo haya podido hacer, que algo he podido hacer, es por gracia de Dios y por haber recibido la de instrucción y por apoyo, en fin, etcétera, ¿no? Todo es un gran don. Y por cierto, el Supremo está llamado a la vida eterna. Agradezco todo lo que me permitió el Señor hacer, digamos, en ese también que es parecido al culto, que es el arte. El arte comunica, enseña, pero sobre todo es el esplendor de la forma. Y por eso es como un reflejo de la belleza de Dios. He tenido educación en ello, cierta formación, bueno, y he podido en distintos lugares mejorar las iglesias, apoyar a artistas en música, en pintura, en escultura, para producir arte, sobre todo arte sacro, pues es lo que me toca, ¿no? Lo he dicho mucho. Bueno, debe celebrar el Stella Maris y por toda la reforma del presbiterio, después el gran Cristo que hizo Stella Matos, todo ello bueno, lo he podido fomentar y de lo cual estoy muy agradecido, porque realmente es bueno, es reflejo de la verdad encarnada que es Jesucristo, su gloria y la del Padre, y en ello el hombre es elevado a otro nivel, lo mismo, digamos, tanto en la imagen como en la música. Así que agradezco cuánto he podido realizar, ya digo, en el arte, sobre todo en el arte sacro, y más específicamente en el arte litúrgico. Por eso es tan importante, así lo dice el concilio, la música sacra. Yo no soy músico, entonces sé bastante poquito, pero la música sacra, la propiamente música sacra litúrgica, porque es parte integral, no son los que ¿qué cantamos hoy? No, la que es propia, el Gloria con el texto que la iglesia canta, el santo, y la música que le está unida apropiada, que no es cualquiera. Diciéndolo rápido, la mayoría de los santos y glorias que se cantan hay que suprimirlo, porque o no son la letra o no tienen la música adecuada. Bueno, eso he podido profundizar y he podido comunicar y agradezco, ¿no? Fíjese, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Son casi 4 notas y sin embargo la letra es sacra y la música pertenece de esta forma, es parte integral del culto. Eso agradezco y en eso sigo invitando y quisiera mover a los cristianos y a los sacerdotes también y a los obispos también a que nos convirtiéramos al culto sacro, al culto litúrgico solemne, como la Iglesia lo ha vivido y lo vive y lo comunica. Ahí es bien. Por cierto, también uno ha tenido sus dolores, ha padecido injusticia. Vamos a ver, tampoco voy a ser una Magdalena, un llorón, porque no es verdad. Lo que me ha tocado padecer es ínfimo comparado con otros. Claro, el de uno siempre es el de uno y hay que llevarlo, pero digo, pero lo recibo igual como lo merezco para purificación de mis pecados. No se habla de eso, pero yo necesito también ser purificado y la purificación es por el dolor. Todo el tema del dolor y del sufrimiento que está atrás de muchas de esas cosas de que se hablan, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, sacar el sufrimiento de cualquier forma. En primer lugar, no es posible moralmente, pero además el sufrimiento tiene un lugar, nosotros que seguimos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y necedad, burla para los sabios. Sí, Dios
humillado y Dios sufriente. Bueno, agradezco el dolor, sufrimiento que he podido recibir y sobre todo agradezco cuando le respondí a Dios de saberlo recibir según su voluntad, en la forma que fuera, según su voluntad, y haberlo unido al sufrimiento de Cristo. Bueno, no puedo más que dar gracias por todo. Mientras espero la plenitud que es la vida eterna, mientras espero ver a Jesucristo y besarlo, besarle el pie, y espero ver al Padre, porque allí entonces seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es, mientras realmente agradezco el momento que estoy viviendo. A veces no me doy cuenta, como dice, todo eso hay que ir para atrás. A veces me parece tan largo y eso me parece, digo, realmente ni me di cuenta. Pero en fin, en todo agradezco. Y repito que invito a que me acompañen de la forma que sea, dando gracias a Dios, pidiendo perdón a Dios y al prójimo, y yo también perdonando. Y al que pueda hacerlo, de la forma que sea, pero el que pueda, ya digo, el viernes 10 próximo en Estela Maris de Carrasco, a las 7 de la tarde, 19 horas, los invito a cantar las vísperas, cantarle a Dios, qué grande eres, y a las 19:30 a cantar, a celebrar, ofrecer el sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Alabado sea Jesucristo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre y por los siglos de los siglos. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Siglos, amén.